¿Lo adivinaste? ¿Verdad que son lindos? Una pena lo de Jackie, ¿no crees? Sí, creo. Supongo que hubieras preferido que me hubiera dado a mí la varicela. No es obligatorio que sigas conmigo. Mira, nena, más vale aclarar esto. No tengo la más mínima intención de seguir contigo. No sé cuáles sean tus planes, pero yo me fijé un itinerario. Aunque lo parezca, no vengo de paseo. Ya entiendo. Yo vengo a ver la arquitectura. Cualquier otra cosa es puramente incidental. No puedo desperdiciar un momento. Mi tiempo está organizado. Tienes un itinerario. Un itinerario preciso. Mark, ¿te acordaste de recoger tu pasaporte esta mañana? Mark. Mark. Si hay algo que en verdad me molesta, es una mujer indispensable. Nadie sabe cómo se llama el que la construyó. Mira que hacer algo tan exquisito sin siquiera molestarse por ponerle su nombre en una placa. ¿Tú lo harías? Todo lo que se ve en estos días es gente haciéndose un nombre, no cosas. Ah. Lo siento, ¿tú querías que te tomara? Oh, no, no. En realidad es estereoscópica mi cámara. Se usa para fotografiar objetos tridimensionales. Yo soy tridimensional, a decir verdad. Es especial para edificios. No, yo no soy edificio. Así no perderemos el tiempo en el almuerzo. El problema con las mujeres es que quieren catalogarlo a uno. Le ponen un marbete. De lo que no se dan cuenta es de que lo único que le queda a las botellas son los marbetes. El matrimonio es su único objeto y yo no tengo intención de casarme hasta dentro de 40 años. No es que tenga nada contra el amor, pero los contratos no los resisto. Promesas de buenos servicios, buena conducta. ¿Eres virgen? ¿Yo? Lo suponía, algo se te nota. Te felicito. Estuve 2 años en la Universidad de Chicago. ¿Estudiando anatomía descriptiva? En la escuela nocturna y arquitectura durante el día. Pensé que las mujeres norteamericanas serían diferentes. Creía que había roto con la barrera de las inhibiciones y que viviría una prolongada orgía. Pero no. Pero no. Son chicas bien educadas que tienen la pretensión de ser modernas, pero lo que quieren es lo mismo que sus abuelas. Una cabeza disecada y montada en la pared de la sala. Y si no lo quiere uno así, puede irse con todo su amor a otra parte. Hablando en términos generales, claro. Entiendo. ¿Quién era ella? ¿A qué te refieres? Se llama Kathy Seligman, si te interesa. Era egoísta, vanidosa, filistea, materialista, obstinada, porfiada y estaba loco por ella. Tienes suerte de no haberla conocido. Pero se casó nada menos que con Howard Maxwell Manchester. Cha. Yo no sabía que llegarían a conocerse tan pronto. Solo hay un inconveniente, dijo Howard. Tendremos que ir a Grecia. ¿Recuerdas cuando lo dijiste, Sí, Howard? sí. Un inconveniente, a mí me pareció formidable. Harry, por favor. Claro que lo primero que pensamos al llegar a Inglaterra fue en buscarlos a ustedes. Si bien no creímos que estando recién casados quisieran viajar con la vieja guardia. No somos delicados en ese aspecto. Oh. Oye, dime una cosa. Mami, ¿las serpientes tienen senos? Oh, no tienen, Rosy. ¿O tienen, Howie? No, no tienen.
A Ruthie le encanta la naturaleza. Es maravilloso que hayan podido venir con nosotros y estoy segura de que todos vamos a ser magníficos amigos. Joanna, me imagino que sabrás que Mark fue en otro tiempo mi novio preferido. Tu segundo preferido. Oh, mi primer preferido. Eso fue antes de que tú aparecieras en escena, Howie. Desde luego, desde luego. ¿Y por qué no los tiene? ¿Por qué no tienen qué? Senos, las serpientes. La razón de que no los tengan es porque son ovíparas. Katy, ¿te acordaste de empacar el suero anticrotálico? Bien. Mark, ¿te acuerdas de David Lewison? No, creo que no. Goody Lewison. Es un médico de mucha fama ahora en Nueva York. Ah, ya me acordé. Le enseñó a Howard cómo tratar mordeduras de víbora, cómo inyectar el suero subcutáneamente y todo eso. Nos costó el curso más de $50. 60. Sí, 60. Sí. 60 con todo y el equipo. Si esperan que alguien lo muerda una víbora, pues... Bien, son mis 100 kilómetros exactamente. Ahora, déjenme ver. Mark, te toca conducir. Así que cambiaremos de lugar y todo está arreglado. Tengo hambre. Es maravilloso como Howard lo organiza todo. ¿Cómo que su profesión es ser experto en eficiencia, no cielo? Si fuera cierto, no se habría casado contigo, cariño. ¡Que tengo hambre! Pásame la guía, por favor. Gracias. Yo quiero comer algo ahora. Está bien. Si quieres echarte a perder el apetito, Ruthie, de acuerdo. Nuestra idea es dejar que Ruthie decida todo ella sola. ¿Con esa llave en el automóvil? Así es, cariño. ¡Oh, Ruthie! Me dolió mucho. Howie, ¿ya viste lo que hizo? ¿Me pellizcó? Probablemente cree que la estás excluyendo, alma mía. Necesita confianza. Si lo hace otra vez, voy a necesitar hospitalización. Lo cubre el seguro. ¿Te han psicoanalizado? No. Puede ser muy conveniente, Joanna. ¿Quieres que te cuente un cuento, Ruthie? Oh, Joanna, gracias. Ven acá, mi cielo. Pues verás, Ruthie. Vaya, como en los viejos tiempos, señor Wallace. Ya veo cuál es tu idea de acomodar el equipaje, Marcus. Me lo imaginé, Howie. Vaya con este sol. Es que vamos camino al sur, cariño. Mami, tengo hambre. Quiero comer. No quiero comer. Creo que va a tardar un poco en fijar sus actitudes. Es que se siente acosada. ¿Por qué no se tranquilizan? Oye, Marcus, he venido pensando sobre los gastos y creo que por fin di con la fórmula. Sí. Si te parece bien, que quede Ruth como medio. Y en ese caso podremos eficazmente dividirlo todo en 9 partes. Y pagaríamos en relación de 5 a 4. ¿Bien? Entonces este es el resultado final de esta mañana a la fecha. Mark, ¿quieres cotejarlo? Yo confío en ti. Bueno, vámonos. Mi cuenta, por favor. ¿No te gustó mi casa, verdad? Muy hermosa. De 2 pisos. Si no pides mucho por ella, me la quedaré. Es lindísima, Ruthie. Vamos, cariño. Quiero llevarme a mi casa también. Es que se siente insegura, es natural. Vamos, ricura. Que me quiero llevar mi casa bonita. ¡Yo la quiero! Ruthie, esta vez voy a tener que decir que no y digo no, no y no. Es bueno para dar confianza conservar cierta flexibilidad en las actitudes, a veces. Howard es muy maduro en sus cosas, Marcus. Es lo que me gusta de él. Me inspira confianza. ¿No crees que inspira confianza? Muchísima confianza. Él es el clásico marido.
Tú siempre tuviste tipo de amante y básicamente lo sigues teniendo. Mi matrimonio con Johanna ha durado 2 años. Pero su relación es básicamente pasajera. Cualquiera se da cuenta. Johanna, no quisiera que te sintieras mal por lo que acaba de pasar. No tiene importancia. Yo creo que sí la tiene Johanna. Estás resentida con Ruth, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? No me has entendido. Estás resentida porque representa a la hija que quisieras tener. Ah. Muy bien, tenemos 17 minutos de retraso. Y Mark, todavía te quedan 53 kilómetros por conducir, ¿de acuerdo? ¡Hace calor! Oh, cariño, no debiera decirlo, pero debimos dejar el auto debajo de una sombra. Lo sé, alma mía. En marcha, Mark. Mami, ¿Qué ocurre, mi vida? tengo hambre. Muy gracioso, ¿no crees? Pero yo tengo mi itinerario y el problema es que somos 2. Esa es la base de todo el problema. Si llego a tener un auto, te juro que nunca dejaré de llevar un andarín en toda mi vida. ¿Tienes que desafiar a la muerte? ¿Desde cuándo este auto tiene solo 2 velocidades? A 200 y parados. Te diré, conduce. Te diré, caminaré. Está bien, camina. Vamos, yo, no seas tonta. Estarás mejor solo, ¿no crees? Ah, otra vez, Johanna. Se te hace tarde, ya lo sé. Maurice te está esperando. Que esperen. Te tienen el anzuelo. Todo lo que tiene que hacer es empezar a jalar. ¿Quieres dejar de hablar de morir? Si no fuera por morir, ¿sabes cómo estaríamos? ¡Felices! Quebrados. Quebrados y felices. ¿Quieres volver a vivir en un sótano? ¿No te gustaba? Me encantaba. ¿No te gustaba? Es cierto, no me gustaba. Pero me molesta ser esclava de nadie. Cuando te llama de ese modo, yo lo resiento, es todo. Está bien, como tú quieras. Tú hazte cargo, preocúpate por la casa, los gastos, la nana, la señora Radbourne. Yo no quiero nada de eso. ¿Y yo sí? ¿Yo soy el que quiero relojes cuadrados de diamantes? Ten tu reloj, no lo quiero, no quiero nada. ¿Por qué será que cuando uno le da a la mujer todo lo que quiere se vuelve más exigente? Tú no me diste lo que yo quería, me diste lo que tú querías darme. Johanna, tu reloj. Johanna, te amo. Vamos, Maurice te está esperando. Bruja. Escucha, nena, juntos nunca llegaremos, ¿entiendes? Nos separa el destino. Aquí nos despediremos. Tú toma este lado, yo tomo aquel lado y veremos quién llega primero de los 2. Si te vuelvo a ver, bueno, si no, pues felices vacaciones. No es nada personal, pero Tú tienes tu itinerario. así es. ¿Qué le pasó a tu elegante amigo del Alfa Romeo? Le dije que me enamoré de ti y me hizo bajar. Te advierto que No, Mark.
¿Qué te parecería una taza de café? Ve. Vous avez une chambre, monsieur? Mais oui, monsieur. ¿Qué clase de personas se sientan así sin decirse una palabra? ¿Los matrimonios? Decididamente esto es contra mis principios. No me gustaría saber que lo haces con frecuencia. No tenía la más ligera intención de dormir en hoteles. ¿No la tenías? Claro que no. ¿Para qué crees que traje mi tienda de campaña? Te aseguro que no lo había pensado. ¿Quién eres tú? Una mujer. ¿Dormiste bien? Creo que nuestro cuarto estaba sobre una fábrica de martillos. Mis días primitivos ya se fueron. La próxima vez pídele a Maurice que nos reserve una habitación. Si a ti se te olvida, de preferencia alfombrada. Y con un baño que no haga este ruido. Muy bien, estamos listos. Le toca a Joanna el timón y a Catherine ser el copy.